partidos políticos en Brasil no dicen absolutamente nada sobre el escándalo del Banestado, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. ¿Dónde están los supuestos partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores, el PT, el PSOL, Partido Socialismo y Libertad, el PDT, el PCdoB, el PCB, el PCO, el PSTU, etc.? El mayor escándalo de corrupción de Brasil, de hecho, tomó cuenta de todo el régimen político, desde la extrema derecha hasta la supuesta izquierda. Usted tiene el derecho de conocer la verdad. El partido político más involucrado en el escándalo de Banestado fue el PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Era el partido que desde 1994 había tomado el control del gobierno federal, de los tres principales estados de la federación, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, y de grandes municipios. Las propinas estaban relacionadas con la entrega de medio Brasil a cambio de nada. El daño a la nación brasileña fue tan grande que solo las propinas generadas ascienden a valores actuales de 281 mil millones de dólares, o el equivalente a la construcción de 56 millones de casas populares. Lo que les entregaron a los buitres capitalistas les permitiría a los brasileños ganar un salario mínimo 15 veces más alto durante 500 años. Los doleros que operaban el esquema de corrupción, como Alberto Youssef o incluso Darío Messer, banqueros como Daniel Dantas, marqueteros como Nizam Guanais o João Santana, todos estos personajes que operaron el robo del dinero de la corrupción no son más que ladrones de gallinas en comparación con la verdadera corrupción legalizada. A través de leyes aprobadas por agentes de los buitres capitalistas, las grandes empresas que dominan el mundo y sus socios más pequeños, brasileños y latinoamericanos, duplicaron la deuda externa de Brasil en un final de semana en un paraíso fiscal, Luxemburgo. Eso fue legal. A través de esta podrida deuda pública, pagar por una empresa pública que se vende por el 2% de su valor de mercado también es legal. Someter a Brasil a las leyes de los Estados Unidos es legal. Y todos los principales partidos políticos participaron en estas actividades de lesa patria contra la nación brasileña. Con el escándalo de Banestado, solo tenemos la punta del iceberg del verdadero robo que expone la podredumbre del Brasil oficial, el verdadero origen de los males de los pueblos brasileños y latinoamericanos. Las venas de América Latina están cada vez más abiertas. El PT, Partido de los Trabajadores, había gobernado importantes alcaldías, como la de la ciudad de São Paulo y los estados de Río Grande do Sul, Mato Grosso do Sul y Acre. En el 2002 había ganado las elecciones en un acuerdo directo con la dirección del PSDB, que llegó al final de su segundo mandato con la lengua de afuera por el enorme descontento de la población con el empeoramiento de la situación en Brasil.
En medio de la campaña electoral del 2002, Lula y la dirección del PT, junto con la dirección del PSDB, viajaron a los Estados Unidos para solicitar la bendición del genocida George Bush Jr., asegurándole que todos los acuerdos impuestos por los Estados Unidos a Brasil serían respetados. Las privatizaciones, que deberían ser llamadas de donaciones, de Fernando Henrique Cardoso permanecieron intactas. Lo mismo sucedió con la supercorrupta deuda pública, el monopolio de la televisión por la Red Globo y otros. Por lo tanto, existía el interés de todos los actores políticos principales involucrados en enterrar la investigación sobre el escándalo de Banestado lo antes posible. El nuevo ministro de Justicia designado por Lula, Márcio Tomás Bastos, simplemente canceló la investigación. La CPI, Comisión Parlamentaria de Investigación, creada para investigar el escándalo de Banestado, fue tan fraudulenta que ni siquiera votó el borrador del informe final. Fue instituida en junio del 2003 con el objetivo de investigar la transferencia ilegal de recursos a paraísos fiscales entre 1996 y 2003. Según la operación Macuco de la Policía Federal, las desviaciones a través de las cuentas CC5 del Banestado habrían sido de $30.000 millones. Todos los partidos políticos importantes participaron en la CPI. El entonces presidente era el senador por el PSDB, Antero Páez de Barros. El relator era el diputado del PT, José Mentor, quien había sido designado por el exministro José Dirceu. Dirceu había sido el artífice de la victoria de Lula en las elecciones del 2002 y uno de los padres de la fórmula mágica para ganar las elecciones con la ayuda financiera de las grandes empresas y la tolerancia de los Estados Unidos. El vicepresidente de la CPI fue el entonces diputado por el PFL y hoy presidente de la Cámara de Diputados por el DEM, Rodrigo Maia. La actuación del PT fue tan enemiga de Brasil como la de los partidos de la derecha. José Mentor fue el autor de un proyecto de ley que, de aprobarse, le habría dado amnistía a todos los involucrados en el escándalo del Banestado. Después de un año y medio, salió el informe de José Mentor. Sugirió acusar a 91 personas de malversación por apenas $20.000 millones. Después de un cierto show para la prensa, la Comisión Parlamentar de Inquérito terminó sin absolutamente ningún resultado. Nadie fue castigado, ni siquiera el rey de los doleros, Darío Messer, que siguió viviendo en Brasil hasta el año de 2015, cuando en el comienzo de los trabajos de la Operación Lava Jato se mudó para Paraguay y varios de sus parientes cercanos se mudaron para Israel. Todos los partidos políticos son cómplices no solo por haber enterrado la CPI, sino también por esconder la lista VIP, con los nombres de las empresas y empresarios responsables por el retorno a Brasil del dinero de la corrupción del Banestado, en forma de inversión extranjera. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. La lista VIP fue elaborada por fiscales del Distrito de Nueva York en el 2003. Pasó por manos de los fiscales federales brasileños Vladimir Aras
ex coordinador de cooperación internacional de la Fiscalía General de la República durante la administración de Rodrigo Janot, en plena Operación Lavallato, y Carlos Fernando dos Santos Lima, el fiscal número 2 de la Operación Lavallato. Al menos 4 parlamentarios también tuvieron acceso a la denominada lista VIP. Antero Páez de Barros del PSDB, José Ventor del PT, Magno Malta, ex senador por el Partido Liberal y actual ícono del bolsonarismo, y el doctor Helio, ex diputado por el PDT. José Ventor murió convenientemente poco después de las nuevas revelaciones de Duplo Expreso, el 25 de julio del 2020, supuestamente debido al coronavirus. Una semana antes, el gobierno de Bolsonaro le había concedido la jubilación como parlamentario para él y para el mismo José Dirceu, con derecho a ser heredadas por sus respectivas jóvenes esposas. El Brasil oficial guarda silencio sepulcral. Los partidos políticos de la derecha que masacraron directamente a Brasil bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso nuevamente ayudan hoy a los Estados Unidos, que buscan salvar a sus propias grandes empresas de la crisis capitalista con la sangre de los pueblos brasileño y latinoamericano. Los partidos que se autodenominan de izquierda están colgados en expedientes, en dossiers por el gobierno Bolsonaro, específicamente por el GSI, Gabinete o Oficina de Seguridad Institucional. Quien ayuda al gobierno Bolsonaro a masacrar Brasil, como lo hace esa izquierda, de hecho ya no es más una izquierda, o en el mejor de los casos sería una izquierda bolsonarista, que traba y sabotea todas las luchas. En el próximo capítulo iremos traer informaciones sobre los gobiernos del PT, que mantuvo todos los acuerdos impuestos por el imperialismo norteamericano y que fueron aplicados en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, pero al mismo tiempo obtuvieron la magia de haber mejorado las condiciones de vida del pueblo brasileño efectivamente. ¿Cómo eso fue posible? Usted tiene el derecho a saber la verdad. É pra seguir botando mais fogo no salão. Essa é pra tocar no baile, é pra tocar no seu fone, no radinho, então no sistema de som.